Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Buenas, mi nombre es Raymond García, escritor novato. Y mi nombre es Alfonso Lecir, arquitecto de datos. En el episodio de hoy hablaremos con Daisy Sarmiento, que es Data Analyst Consultant, y nos va a hablar sobre la evolución, ya que hace 5 años este rol no existía. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a Coder Lifestyle. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial, ya que tenemos con nosotros a Daisy Sarmiento. Daisy es una Data Analyst Consultant y nos va a hablar un poco de qué se trata su rol y cómo este rol apoya a las soluciones del cliente. Primero que nada, te agradecemos hoy por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia con nuestro público. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Realmente me parece muy chévere que podamos tener este tipo de conversaciones y que la gente pueda conocer un poco acerca del rol que nosotros ejercemos dentro de las organizaciones y sobre todo dentro del mundo de los datos. Gracias. Muchas gracias. Para entrar un poco en materia, nos gustaría saber quién es Daisy Sarmiento y por qué se abocó a estudiar la parte de sistemas. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Pues, ¿cuáles fueron las motivaciones? Tengo que ser muy sincera. Fue como un accidente del destino. Ok. Realmente, Eso pasa. sí, no se me ha cruzado nunca estudiar ingeniería de sistemas. De hecho, pues había escuchado muy poco de esa carrera y un amigo de mi hermano me dijo como, oye, ¿por qué no estudia ingeniería de sistemas? A usted le fue bien en matemáticas en el colegio, creo que le iría bien en esa carrera. Además, pagan muy bien y yo pagan bien, entonces sí. Una buena motivación. Esa fue una motivación bastante importante. Entonces decidí escoger esta carrera y pues realmente fue como una bonita casualidad porque realmente sí, digamos, me gusta mucho lo que estudié y creo que fue una buena decisión y un buen consejo en ese entonces. Claro. Sí. Y bueno, un poco de mí, vivo en Bogotá, es lo que llaman acá en Colombia rola, 100% rola. Pues me gustan los animales, tengo 2 gatas, me fascina hacer también actividades al aire libre, no sé, soy una persona como muy tranquila en todo el caos que ahora se ejerce. Siento que es importante tener un poco como de tranquilidad y estar tranquilo con uno mismo también para expandir eso a todo lo que nos rodea. Excelente, muchas gracias por esa introducción. Otra de las preguntas que te tenemos, ¿qué retos te encontraste al momento de entrar en la carrera? ¿Viste algunas materias que de repente se te hicieron más difíciles, otras más fáciles? Ya estando en la carrera, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, realmente se me facilitaba mucho la parte como de análisis de software, o sea, toda esa parte de arquitectura de software, como entender el todo, entender sus partes, esa parte analítica siento que se me facilitó bastante. Bueno, y en materias pues ya de la carrera, ¿no? Porque temas tienen muchas como ramas, era redes e infraestructura. Ay, no, eso era terrible. No sé si fue el profesor o algo, pero en redes trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Entonces, en esta materia de redes, el profesor nos ponía láminas, pero creo que como que esa metodología, ya fue hace unos años, no servía mucho como para poder atrapar al estudiante si es que no le gustaba, por ejemplo, el tema. A mí realmente no me gustaba, me parecía como un poco enredado. Claro. Y yo, ok, pero no me mataba, la verdad. Fue difícil. Okay. No, igual, cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que yo vi era como que dibujo arquitectónico. No recuerdo muy bien ahorita el nombre de la materia, pero era como que agarrar y hacer dibujos. Entonces, ese tipo de cosas yo lo estaba diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy estudiando? Entonces, nada, hay materias que algunas veces como que no se le ve sentido. De repente a futuro le encuentras el sentido, pero al principio no.
Sí, total, o por lo menos acá en Colombia a los primeros semestres dan mucha matemática, o sea, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra, toda la matemática. Y todo el mundo dice, pero ¿esto para qué? Esto no me va a servir porque no voy a resolver una ecuación cuando esté haciendo algo de la universidad, pero creo que más allá es como desarrollar ese pensamiento analítico y también desarrollar esas habilidades que son necesarias para la carrera. Pero creo que no lo explicas muy bien. Es así. Sí, es como esas lecciones de tu papá y de tu mamá que tú no sabes cuándo te van a servir, pero eventualmente te das cuenta Sí, que sí servían para mucho. sí, tal cual, es así. Excelente. Ahora ya nos has explicado un poco de cómo fue tu experiencia en la parte del estudio o en la universidad. Cuéntanos un poco en el momento en que saltas al área laboral. ¿Qué te encontraste allí? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste? ¿Entraste directamente como Data Analytics? ¿O más bien ese rol no existía y más bien lo que hiciste fue como que evolucionar? Cuéntanos un poco con respecto a tus primeras experiencias. Bueno, es que yo di un cambio bastante brusco en ese sentido porque yo empecé probando sistemas, o sea, probando software. Empecé como con ese rol dentro de algunas organizaciones implementando sistemas. Ok. Claro, cuando, no sé, yo estaba en octavo, noveno semestre, empecé a trabajar en ese rol. Y bueno, me enfrenté con varios retos porque yo, digamos, estaba acostumbrada a trabajar independiente, hacía documentación, pero aquí empecé a hablar con muchísima gente, a hacer como un rol de coordinar a muchas personas para poder hacer esta tarea. Y yo era bastante tímida, entonces para mí fue terrible porque tenía que hablar con 8 personas en diferentes localidades aquí en Colombia, diferentes ciudades, diferentes culturas dentro de la organización, hablar también con varias personas y empezar a enfrentarme a procesos que son, digamos, críticos dentro de las organizaciones y que si yo no hacía bien mi trabajo, pues estaba afectando económicamente a la empresa, ¿no? Entonces, wow, eso uno no lo logra dimensionar, pues porque a veces uno tiene trabajos muy sencillos, entonces eso fue duro. Yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo decía, no, creo que ese trabajo no es para mí, creo que yo no voy a ser capaz. Además que la jefe fue bastante dura, ¿no? Ella era es una persona demasiado estricta, pero creo que eso me ayudó bastante porque, ¿me entiendes? Como que me despertó. Claro. O sea, enfrentarme tan duro a eso y usted tiene que hacer varias cosas, tiene que hablar, tiene que decir, tiene que presionar, tiene que hacer, que no solamente es como esa parte de los sistemas de, ok, yo sé el software que hace, si programaron en ABC código, ¿me entiendes? No, era un poco más allá de esa parte de gestión que a veces uno, pues como que no le pone mucho cuidado. Entonces, yo le agradezco porque creo que fue como un salto profesional que tuve, que fue doloroso, sí, trasnoché bastante, fue bastante agotador, pero creo que lo logré. A veces cuando uno siente eso, que como que yo no soy capaz, yo creo que es cuando más uno tiene que lanzarse como al vacío y confiar también y prepararse, obviamente, no es como que yo no sé y me lanzo, pero confiar también en los conocimientos que uno tiene y esas capacidades que uno puede tener, ¿no? Entonces yo empecé así, como probando software, después empecé a ir levantando requerimientos, más en la parte funcional, más en la parte de negocio, y descubrí que me gustaba mucho interactuar con las personas, o sea, me gustaba hablar con ellos, saber sus necesidades. Digamos que no solamente en sistemas es la parte tangible o la parte del software donde uno codifica, pero para hacer eso posible también es importante escuchar al usuario y saber qué necesita, ¿no? Y creo que ahí ejercí un buen rol, después, te estaba hablando unos años bien atrás. Y después tuve la oportunidad de hacer un rol de gerente de proyectos. Ok. Y también de allí bastantes retos. Seguí también por esa línea del análisis funcional, metiéndome en proyectos y un día dije, no, o sea, ya estoy aburrida de eso. Porque un poco yendo como mi personalidad, no me gusta ser tan monótona, o sea, no me gusta hacer tareas tan repetitivas. Ok. Como que ya sabía todo y decía, ya no, o sea, ya no quiero eso.
y decidí cambiar de rol. Mm, Entonces ahí fue como una decisión bastante crucial, diría yo, o importante, porque tú estás ujú. en un camino y decides irte por otro. Y la Claro. gente como que tu familia, tus amigos, como que, hey, no, pero, o sea, vas a dejar ya todos los años que tienes de experiencia y vas a empezar de ceros, inclusive hasta llegar a bajar de salario en ese momento, Ok, porque no tienes la experiencia, por ejemplo, en data, ¿no? claro. Ok, entiendo. Entonces sí, digamos que sí fue como una decisión ahí bastante polémica en su momento. Ya. No, está súper interesante. Está interesante porque nos estás hablando de que comenzaste primero a desarrollar la parte de comunicación, que fue lo principal que te costó un poco. Comenzaste a desarrollar la parte de comunicación y realmente eso te llevó hasta llegar a gerente de proyecto, que básicamente es bueno tener esa habilidad de comunicación, comunicarse con los demás, saber negociar esas, y después decidiste hacer ese cambio. Y eso es bueno, ¿sabes? Algunas veces uno se replantea, de repente esto no me gusta, Claro. de repente lo que me gusta es hacer otra cosa y voy a dejar todo eso por detrás. Y sí se puede, y tú eres un ejemplo de eso. Sí, exactamente. O sea, a veces uno dice, no lo puedo hacer porque estaría, o sea, botando muchos años, Retrocediendo. ajá, retrocediendo, pero no, yo decidí porque, digamos que también tuve una, como que esa visión de qué va a pasar más adelante, o sea, qué va a pasar con este mundo de los sistemas, qué va a pasar con toda esta evolución digital que realmente se ha presentado. Y si bien es cierto, ese rol de gerente de proyectos es importante dentro de los sistemas o dentro de esta era digital, siento que los datos hoy están cobrando y van a cobrar una mayor importancia dentro del desarrollo organizacional, dentro del desarrollo también o la evolución como sociedad, ¿no? Ahora en estos tiempos. Entonces decidí cómo hacer ese salto y yo tengo una amiga de hace muchos años, mi mejor amiga. Digamos que nosotros ya veníamos como teniendo esa idea en la mente Ujú. y se dio allí una oportunidad Ok. con unas, digamos, con unas condiciones laborales muy buenas en Ujú. una reconocida empresa aquí en Colombia. Rebalas. Y entonces dije, ok, pues sí. Y creo también que una ventaja es que yo no tengo familia, me refiero a hijos, esposos, ¿sí? Correcto. Entonces creo que fue un poco más sencillo tomar la decisión. Decidí hacer ese cambio y empezar de ceros y bueno, también la persona que me dio la oportunidad, se lo agradezco muchísimo porque él sabía que yo no sabía de data, o sea, pues sí soy ingeniero de sistemas y todo, pero hay algo que él me dijo en la entrevista y me pareció muy valioso. Todos no lo sabemos ni nacimos con todo el conocimiento, lo Es desarrollamos correcto. y a veces tenemos como que desarrollar esas habilidades de, hey, si yo no lo sé, yo lo busco. Claro. Ahora, pues toda la era Ujú. digital, yo busco, yo pregunto, yo miro y aprendo. Entonces, eso me pareció bastante valioso de esa persona. Y nada, ya empecé a trabajar con Tableau en visualización y wow, me pareció increíble, o sea, me gustó mucho porque creo que ahí empezó a desarrollar toda su creatividad y no es solamente Ujú. cómo conocer de sistemas, sino también cómo presentar los datos y cómo hacer visualizaciones para que la gente pueda entender sus datos. Entonces ahí ya me empecé a enrolar en todo esto de data y bueno, Ujú. empecé a trabajar con Tableau. Me parece Excelente. clave que a pesar de que todo lo que habías hecho antes te preparó para trabajar con Tableau, porque al final trabajar con Tableau es hablar con el usuario, ayudarlo a conseguir sus insights y más que saber, qué sé yo, programar en X o Y es cómo hablar con él y cómo hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, a pesar de que todo el mundo piense lo contrario, fue una evolución natural de lo que estabas haciendo. Estoy de acuerdo. Toda tu experiencia te ayudó, te preparó para lo que estás enfrentando en este momento. Ahora, me gustaría que con tus propias palabras me definieras qué es para ti un Data Analytics Consultant. Sí, y yo le pongo un plus a esa pregunta. ¿Por qué crees que cambió de consultor BI o consultor de inteligencia de negocios? Porque ahora lo llamamos Data Analyst XXX. Ok, bueno, primero, ¿cómo definiría este rol? Pues es la persona, es el profesional que ayuda a las organizaciones
a entender sus datos y como organizar un poco los datos de manera tal que les den un valor agregado y puedan tomar decisiones o saber cómo está su organización en ese momento. Siento que es esa persona que puede interpretar esas necesidades del negocio, ventas, compras, inventarios, y llevarlas al mundo de los datos y cómo organizarlos, limpiarlos, dejarlos listos y presentárselos de una manera que pueda rápidamente tomar una decisión y entender sus datos, ¿no? Pienso que eso es como la palabra clave en todo este proceso, y es que nosotros no entendemos los datos. Hay muchos datos, pero no tenemos esa capacidad de entenderlos rápidamente. Y ahora en esta transformación digital y una evolución digital que estamos viviendo, no solamente las organizaciones, sino nosotros como individuos, pues se necesitan respuestas muy rápidas y hay demasiada información, que era como exceso de información. Y nosotros ayudamos a las organizaciones a que sea rápido, pero que también esa información esté limpia, sea concisa, esté disponible y que sea la información que es. ¿Por qué crees que evolucionó? Antes era consultor BI, ¿sí? Inteligencia de negocios. Y ahora le llamamos data analyst. ¿Por qué cambió? ¿Por qué crees que cambió? ¿O por qué pensarías que cambió? Yo creo que cambió ese nombre o ese rol porque realmente también evolucionó como tal esa profesión, ese estudio de los datos, ¿sí? Antes teníamos bases de datos transaccionales donde todas las organizaciones y en los software que tenían guardados allí sus datos, y de ahí uno empezó a sacar reportes, muchos reportes. Okay. Entonces descubrieron algo que es como no solamente vamos a tener una base de datos transaccional, podemos tener una bodega de datos donde allá se almacenen los datos y no vamos a estar afectando todos los procesos operativos de las organizaciones y sus procesos transaccionales y sus procesos, digamos, más importantes. Entonces pasaron todo esto y empezaron a crear bodegas de datos y empezaron a cambiar, digamos que esos modelos de datos ya no son esos modelos relacionales, donde que la llave y la tabla, empezaron a crear unos cubos de información con otros modelos, y creo que a eso se le llamó BI, como inteligencia de negocios o business intelligence. Y esas bodegas de datos, y ahí quedaron las bodegas de datos. Y ahí quedaron y murieron porque cuando iban a sacar los datos era realmente una tarea bastante dispendiosa, ¿no? Y necesitaban de expertos en esos lenguajes de programación, esos lenguajes de cubos para que pudieran extraer los datos. Y ahí empezó un proceso larguísimo para que las empresas o las organizaciones pudieran saber qué estaban diciendo sus datos. Entonces hasta ahí se llamó como esa inteligencia de negocios, ese business intelligence. Y ahí las organizaciones hacían su reporting y tenían sus bodegas. Pero después vino como otra evolución y otras personas por allá muy pilas dijeron, ok, sí están las bodegas, pero vamos a llevarlo más allá, que es al Big Data y a la visualización, y empezaron a crear una serie de herramientas amigables. Y entonces eso que llamábamos como una bodega de datos y business intelligence se empezó a abrir en varias ramas, ¿no? Y en varios roles dentro de lo que éramos solamente el Business Intelligence. Y entonces ya no solamente estaba el ingeniero que sabía del cubo, sino también empezó a abrirse el ingeniero que sabía de Big Data, empezó el ingeniero que no solamente es de sistemas, sino pues ser otro rol dentro de la organización que conoce los datos y empezó a hacer visualizaciones bonitas. Y de pronto llegó otro rol que es el ingeniero de datos y dijo, hey, pero yo te voy a ayudar a limpiar tus datos para que la visualización te quede mucho mejor y que sea mucho más rápido. Entonces, claro, se empezó a abrir toda esta rama y ya entonces ahora lo que nosotros conocíamos como ese Business Intelligence, ahora es Data Consulta Analyst, porque, claro, ya no solamente es meter los datos en un cubo, ahora en el Big Data y tenerlos allí, sino tenemos ya un proceso organizado donde el rol de ingeniero de datos limpia los datos, los prepara, y el rol de analista de visualización muestra los datos y juega con ellos de una manera para que pueda contestar todas las preguntas de negocio. Y entonces creo que eso ha sido una evolución
No sé qué va a pasar en el futuro, pero ha sido una evolución bastante interesante, ¿no? Ha Sí. sido Sí, total. ese cambio y creo que ha sido muy positivo para las organizaciones y para todos los profesionales que ejercemos en esta área. Estoy de acuerdo. Muy, muy chévere. Esa manera de explicarlo quedó súper chévere. Me da risa que mucha gente, uno le decía, no, yo soy consultor de inteligencia de negocios. Y te decían, usted sabe de negocios, invertir en la bolsa. Y, no. No es eso. Sí. Creo que también ese nombre cambió para bien, porque no, y inclusive uno mismo, o sea, cuando yo por primera vez escuché la palabra Business Intelligence o inteligencia de negocios, yo, ¡ay! ¿Y eso qué será? No, eso que será algo relacionado con el negocio y entonces después cuando ya hice un diplomado, no, eso eran puros modelos de compañías, la empresa, el cubo. Puros reportes, sí, yo sé que es aburrido. Sí. Entonces yo, ok. Pero claro, siempre digamos que la visión que se tuvo fue desde ese punto de vista de negocio y de las corporaciones o las organizaciones. Está bien, me parece. Es como vamos a decirlo, fue una evolución natural que se dio debido a las diferentes actividades que se llevaban y se explotaron otras adicionales con respecto a eso. Y la tecnología mejoró. Total, Que es el punto eso de ayudó decir, la también. tecnología mejoró y necesitabas más gente para hacer cosas más especializadas. Entonces, sí, claro, empezaron a salir nuevas herramientas y nuevas soluciones que aportaban como para cada paso del proceso. Es así, totalmente. Ya nos has explicado lo que se trata tu rol y ya has tenido bastante experiencia con eso. Me gustaría entrar con esta pregunta y ¿cómo tú se lo explicarías a un niño de 7, 6 años de manera sencilla, que lo pueda digerir de esa manera, de manera sencilla? Bueno, yo me imagino explicándoselo a mi sobrina que tiene 7 años. Uh-huh. Yo le diría que lo que yo hago es contar historias. Ok. Aunque ahora los niños, ¿no? Que son gamers, naturales, pero sí aplicaría como a los videojuegos o a lo que ella, digamos, tiene más contacto. Entonces, por ejemplo, Roblox, que es un videojuego bastante famoso entre los niños. Okay. Si yo le diría, por ejemplo, Roblox captura alguna información, entonces lo que yo haría para contar una historia de Roblox sería como tomar qué personajes voy a tener, dónde se están ubicando, qué les gusta, qué roles tienen dentro del juego, los colores, las funciones que puedes hacer tú dentro de tu juego, y cogería toda esa información y luego te la mostraría o te haría algo visual donde tú puedas entender qué es Roblox, por ejemplo, o qué tiene el juego, cuántos personajes, está Emma, está Pepito, está Carlitos, y cada uno tiene dentro de Roblox su casa, su ciudad, cómo construye, ¿no? Entonces, creo que como que trataría de explicarle un poco a lo que al niño le es familiar, o sea, con lo que él puede relacionar ese proceso, ¿no? Y si te das cuenta, cuento historias con los datos, es porque realmente nos pasa desde niños, lo hemos visto de esa manera, y cuando adultos también, ¿no? Cuando le vas a contar algo a alguien, te empiezas con tu historia. Y tiene información, o sea, tiene un dato allí que es importante. Creo que le explicaría, entonces tu tía lo que hace es tomar toda esta información y la convierte en un dibujo que tú puedes interactuar con él y vas a saber más información acerca de ese tema. No, me pareció excelente. Otras personas han utilizado otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, han utilizado que sí, Legos, han utilizado recetas de cocina. Y la casa, la mamá, la familia. La casa, también han utilizado como que tengo una casa, tengo una cocina allí, vamos a descomponer la cocina y vamos a colocarla, ¿no? Entonces es interesante, es cool escuchar cómo traslada ese concepto a algo mucho más simplificado. Sí. Y como más de la vida real, pues, o sea, más cotidiano, ¿no? Porque, pues, inclusive hasta explicarle a la familia de uno qué hace. Exacto, que eso es un reto ya de por sí. Sí, eso es un reto. No, excelente. Muchas gracias por la explicación. Me gusta que tu referencia a Roblox nos trae todo el público millennial, entonces
Va bien, va bien. Yo no lo conozco. Y a mí que me gustan los juegos. Entonces eso quiere decir que ya llega a un punto de no retorno de... Sí, ya estamos viejos, estamos viejos. Ya estamos viejos. Y pienso que eso es como cuando uno va a abordar un tema como tan, digamos, tan complejo porque no es tan tangible. Ujú. También es importante reconocer la audiencia, o sea, es un niño que le gusta, que como asocio algo que para él es atractivo y llamativo, para explicarle algo que no es como tan tangible para él. Siempre, digamos que dentro del rol, digamos, cambiando no un poquito de tema, pero asociándolo como al rol, el hecho de contar historias con los datos también implica poder capturar a tu audiencia y saber hey, qué audiencia es la que tengo, o sea, a qué audiencia le voy a llegar. Dentro de una organización le voy a llegar a un gerente, a un CEO, al ejecutivo, al analista, al que monitorea, a cuál audiencia para saber cómo voy a hablarle y cómo voy a mostrar los datos, cómo lo voy a capturar, porque qué información es importante y relevante para él. Entonces creo que también es importante como conocer un poco de a quién le voy a entregar esa información y poder como atraparlo, Claro. como que atraparlo en ese contar historia. Creo que esa parte a mí me parece muy chévere, o sea, a mí de la parte de visualización, de esa parte, me parece increíble poder utilizar esos datos para realmente contar una historia y cómo puedes tú soñártela de cierta manera cuando vas a mostrar los datos. Excelente. Qué chévere. No, perfecto. Sí, ese es un punto clave. Porque ver un reporte, ver una gráfica allí no es... O sea, no es simplemente poner unas gráficas, es que sea interesante para el que lo ve. Sí, Chévere. tal cual. Claro, que aporte un valor. En tu rol siempre nos vamos a encontrar retos, dificultades, las cuales tenemos que de alguna manera superar. En tu opinión, ¿cuál tú crees que son los retos más comunes que encontraría una persona que se quiera dedicar a esta parte de Data Analytics? Adicionalmente, me quiero hacer un piggyback ahí, y Alfonso lo utilizó hace tiempo. ¿Qué le recomendarías a la Daisy Sarmiento de hace 10 años al momento de entrar a este rol? Mi mayor reto iba muy relacionado con la siguiente pregunta y es el inglés. Pero creo que hoy en día el inglés es una cosa que es una necesidad y sobre todo en este rol. O sea, creo que antes de pensar estudiar en otra cosa uno debería estudiar inglés. Claro. Perfecto. Debería perfeccionar ese skill, ¿no? Los idiomas. Estoy de acuerdo. Y otro tipo de retos también que creo que son como esas habilidades blandas, es cómo tratar al usuario, cómo tratar a ese usuario final, cómo llevarlo y conducirlo a la mejor opción, ¿no? Porque digo que a la mejor opción, porque ellos pueden imaginarse muchas cosas y querer muchas cosas, pero a veces no todo lo que ellos se imaginan y quieren va a servir y va a funcionar para lo que realmente necesitan, ¿cierto? Entonces creo que eso sí es un reto que es importante desarrollar y cómo llevarlo a eso y cómo llevarlo de una manera suave y agradable, ¿no? Porque pues finalmente en último sentido es el Sí, cliente, si no le puede decir, está equivocado, es esto. Dile, no, usted no sabe nada, usted no, o sea, tampoco, o sea, uno no puede decir eso. Claro. A veces uno quisiera, Exacto, pero no, uno no lo puede decir. Entonces, creo que esos son uno de los retos con los que uno más se encuentra y que tampoco lo preparan a uno en la universidad, ¿me entiendes? Estoy totalmente de acuerdo. No lo preparan para eso, la vida se encarga de prepararlo a uno para eso y a veces es difícil. Yo pensaría que es un poco inteligencia emocional, o sea, cómo llevar al usuario a conseguir ese logro, cómo hablarle, cómo abordar el tema, cómo organizar ese todo que él tiene en su mente para llevarlo a esa mejor experiencia con los datos y a lo que realmente él necesita, porque él puede querer muchas cosas, pero qué es lo que realmente necesita él y su negocio, ¿sí? Y creo que eso es de experiencia, eso es también de mucha paciencia, porque te digo, o sea, ellos ustedes que lo quería así, no se lo muestra y dice, ay, no, pero sabes que no, sabes que de pronto,
Y ahí es cuando uno empieza como a estrellarse, por decirlo de alguna manera, y entonces la próxima vez tú ya le preguntas más cosas, ¿sí? Vale. Para no hacer una tarea repetitiva. Creo que esos son como los grandes retos. ¿Y yo qué le diría o qué le recomendaría a mi Daisy de 10 años que estudie inglés? Ok. Aplíquese, hermano. Sí, eso, de hecho, yo se lo digo a todos los que tienen hijos, a mis primos, a todo el mundo. Te digo que venga, o sea, no se preocupe por estudiar la carrera, está bien, pero aprenda un idioma, aprende inglés porque es un idioma universal y le abre muchas puertas. Todo eso después viene por añadir. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces, pienso que es súper, súper importante. Totalmente. Bien, excelente. Me gustó tu respuesta. Ya tú habías hablado o ya habían mencionado Tableau como una herramienta que comenzaste a manejar hace tiempo cuando entraste como Business Intelligence. Ahora, en este rol de Data Analytics Consultant, me gustaría conocer, sí, de tu experiencia, qué tipo de herramientas son necesarias manejar. Ya tú has mencionado uno que es, por ejemplo, habilidades blandas como inteligencia emocional. Pero ¿qué otras herramientas u otros skills tú recomendarías a una persona que esté interesada para entrar en este rol? Yo le recomendaría, realmente yo no soy muy consciente de cómo se desarrolla esa habilidad, Ok. pero sí desarrollar esa parte analítica y de lógica que todos tenemos. Ujú. ¿Mm? No sé si realmente, claro, toda la matemática que uno vio en la universidad y ese pensamiento, ese raciocinio lógico se desarrolló allí. Bueno, a mí en el colegio y en la universidad me iba muy bien de matemáticas, Ujú. me gustaba mucho. Creo que eso es como un punto clave para desarrollar ese pensamiento analítico. ¿Y por qué analítico? Porque nosotros estamos acostumbrados como a ver solamente un punto, pero no lo llevamos como dejándolo para verlo como un todo. Correcto. Ok. Entonces pensaría que allí también el consejo sería, no te enfoques solo en ese punto, si bien es cierto, está bien y es lo que te están pidiendo, pero también analiza y como que extráete un poco de ese punto y míralo como un proceso y como un todo. Entonces pienso que sí en la universidad hay algunas herramientas o materias que trabajan eso inconscientemente, creo yo, pero sí es importante tener ese pensamiento analítico y siempre pensar que algo que me parece súper importante y que he visto que algunas personas cuando están empezando dentro de este rol no lo tienen, pero creo que viene más de ese lado de desarrollo de software. Ujú. Entonces, creo que es como que trabajo con Tableau y también trabajo con Alteryx, que es una herramienta de ETL Ok. para hacer limpieza de datos. En cualquiera de estos dos, cuando estoy desarrollando algún proceso, pienso siempre, nunca voy a dejar algo como fijo dentro del proceso, ¿me entiendes? O sea, la TRM, por ejemplo, no sé, la tasa de cambio. Entonces, pues yo la dejo ahí y después, pues que entre el usuario y la cambie manual, porque realmente allí no nos damos cuenta que es un proceso que debería ser automático, y siempre tenemos que velar por automatizar lo que más podamos los procesos. También, digamos que le recomendaría otro skill a trabajar, la parte de diseño, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora pues hay varios profesionales o tipos de profesionales ejerciendo este rol de Data Analytics o por ejemplo la visualización de datos, pero sí es necesario que se tenga, por ejemplo, un conocimiento en cómo combinar los colores, cómo combinar las formas, qué colores impactan o no a mi visualización. Entonces pensaría que también hay un poco como ese tema de diseño gráfico, ¿no? También sería como un skill interesante a tratar. Y es pensamiento analítico también, ¿no? Creo que es importante desarrollarlo allí en este rol. Y otra cosa que también me parece importante
es en la visualización de datos, por ejemplo, saber combinar los colores, ¿no? Un poquito de diseño allí gráfico para diseñar tableros de dashboard bonitos, porque algunos clientes decían, no, es que yo prefiero que tú hagas el dashboard porque es que tu compañero de diseño como que no mucho, de los colores como que no. Y claro, un hombre, digamos que es más simplista, sin ánimo a ofender, por favor, pero es como la naturaleza de nosotros, es decir, la mujer, el hombre. Hay excepciones donde hay hombres que son bastante detallistas y en los colores y tienen muy buenas ideas de diseño, pero lo general es que ellos no se preocupan por eso. O sea, a ellos lo que les preocupa es que los datos estén bien, que eso esté dando y ya. En cambio, si no, pues te está mostrando lo que necesitas. En cambio, pues... Obviamente. Sí. En cambio, las mujeres, sí, como que el color, que el icono, que la cosita, que la línea, que somos un poco más detallistas. Pero creo que pues es como algo también que es importante si estás en la parte de visualización, ¿no? Como desarrollar ese pequeño detalle. Es que existen teorías detrás de eso, ¿no? Paletas de colores, ¿sabes? Ya existe un background y ¿por qué no utilizarlo? Esa es la pregunta que uno se puede hacer. Sí, de hecho, en la comunidad de Tableau trabajan bastante eso, o sea, como que hay muchos visionarios o gente que es enamorada de Tableau y tiene blogs y páginas y ya han hecho paletas de colores como aconsejadas dependiendo de lo que estés trabajando. Como tú lo dices, es un tema bastante grande para entrar a explorar, porque eso también va mucho con lo que tú quieres mostrar en los datos, por ejemplo, o sea, esa combinación de colores, la información que quieres llegar, no puedes utilizar colores tan fuertes, por ejemplo, en una organización, quizás porque las personas andan demasiado aceleradas o estresadas, entonces estamos como que también jugando un poco como, o sea, los sentimientos de las personas que están viendo, ¿no? Es bastante importante eso. Excelente. Bueno, ya con esto hemos cubierto lo que es la parte de tu rol, del Data Analytics Consultant. Sí, vamos a entrar entonces a la parte de Off Topic. Bienvenidos a la sección de Off Topic. En esta sección vamos a hablar cosas no relacionadas con el área de sistema o relacionadas con el tópico de hoy, que es el Data Analytics Consultant. Y para eso Daisy nos va a hablar un poco de los tópicos que nos traes para hoy. ¿Qué nos traes para hoy? Para hoy les traigo películas. Ok, excelente. Listo. Eso nos gusta. Me gusta mucho la saga de Harry Potter. Me fascina, o sea, yo podría durar todo el fin de semana viéndola y no me aburro. De hecho, la que en mi casa me dicen como otra vez está bien. Y pues por consiguiente me gusta Animales Fantásticos. Ajá, Animales Fantásticos, obviamente ya me vi la última. Perfecto. He leído un poco en redes sociales, inclusive yo también lo escribí, creo que en alguna página de fans de Animales Fantásticos, y es como que no es lo mismo sin Johnny Depp. A mí me marcó bastante ese cambio, porque yo no. Claro. O sea, me gusta la historia porque me gusta esa historia de magia, de todo lo que encierra en el mundo fantástico. Y me faltó Johnny Depp, definitivamente. Siento que sin él no fue igual, ¿no? Es un súper actor. En la primera Animales Fantásticos, la segunda se hizo un papel increíble y creo que fue lo que más atrapó dentro de la historia. Pero en esta última, pues, faltó bastante Johnny Depp. De hecho, terminé de ver ayer Animales Fantásticos la 3 y ahora estoy yendo de 3, estaba viendo la 2, no la he terminado de ver y después voy para la 1. No es la manera, pero un poquito extraño, pero... Un poquito extraño, sí. Pero, por ejemplo, sería muy interesante saber, ¿sí?
¿qué piensas de ese cambio de actor? Porque, por ejemplo, como no has visto ni la primera ni la segunda, pues no vas de una vez como enfocado a que estás esperando ver a Johnny Depp, sino que lo ves después, entonces como que dices, hubiese sido o no, está bien que hubiera sido otro actor, no pasa nada, pero a mí personalmente sí me falta. Hubo una película en el cual, y creo que fue con Heath Ledger, que es cuando se murió, entonces tuvieron que utilizar dos actores distintos para hacer que la película él se... Son tres. Son tres, exacto. Sí, es buena, es buena. Sí, pero siento que es buena, pero ahorita no recuerdo el nombre. No, sí es buena. Lo que pasa es como era como unos mundos imaginarios, entonces en cada mundo imaginario pues salió uno de estos otros actores. Está Colin Farrell, uno es, o sea, todos amigos de él y todos actuaron de hecho de gratis para ayudar a que esa película saliera. Entonces en esta película que menciona Raymond, pues le dan un sentido. A mi pregunta, Daisy, sería, ¿en Animales Fantásticos le dan un sentido o simplemente cambió el actor y ya, sin explicar nada? Sí, cambian el actor sin explicar. O sea, como que no, si nunca hubiera pasado, pues. Sí. Exacto. Okay. Sí, así es chimbo, pues. Porque si se acuerdan en Harry Potter, también cambió el actor, ¿verdad? Dumbledore. Era un señor, se murió, después fue el mismo Gandalf. Ajá, sí. No sé si lo explican o lo mencionan, por lo menos, pero... Es que yo creo que en el caso de Harry Potter, como pues no salían tan seguidas como todas las películas, claro. Creo que pues fue un señor con barba y con todo el pelo blanco, pues su barba blanca, no creo que se notó mucho. Pero cuando esa personificación no lleva consigo tantas como cosas adicionales para el personaje, es más difícil. Sí, se va a notar mucho más. Sí. Creo que lo bueno es que como dejaron la puerta abierta como que para una cuarta de Animales Fantásticos y de repente ahí regresa de nuevo. Eso le van a sacar toda la sangre que pueda. Entonces, ya nos has contado, Harry Potter y Animales Fantásticos son los que más te llaman la atención. Aparte, vamos a poner ese como tu número 1. ¿Cuál sería la posición número 2 de películas que te gustan? La posición número 2, Volver al Futuro. Volver al Futuro. Calidad. Sí, es buena. Es muy buena. Es bien viejita. Pero, wow, tú la ves y tú dices, para la época en la que la hicieron, la historia, los efectos, todas las tres películas tan bien armadas para ese momento, esa época de la vida. A mí me parece increíble. O sea, yo la veo porque me gusta mucho también. No falla. Me parece que es una historia súper, además es chistosa porque me dice, hay cosas que muestran que realmente me dicen, sí, me están pasando, y otras que son demasiado futuristas que todavía no, pero pues que yo estoy segura que van a pasar. Entonces pienso que también los que se hicieron la película, o sea, como que esa visión tan clara del futuro es muy chévere. Sí, es muy buena. Excelente. Se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué te parece las cosas que han hecho, por lo menos los tres principales, después de Harry Potter? Por lo menos Daniel Radcliffe se ha esforzado, ha hecho un gran esfuerzo por separarse de ese tipo de películas. Hizo mucho teatro, creo que también hizo musicales. Y ahora está haciendo como películas independientes que tiene cosas que me parecen súper chéveres. Locas. Está la de que él es un muerto, la que él es un cadáver. Está la otra que él tiene unos cachos, que esa no la terminé de ver. Y está la de Gun Akimbo. Y la Gun Akimbo, que es que despierta como unas pistolas atornilladas en el brazo, ¿no? O sea, y en cambio Hermione ha hecho como unas biografías, no sé, ¿qué opinas de eso? Yo no había visto películas de Daniel, o sea, aparte de Harry Potter, pero un día en el club de inglés en el que estoy aprendiendo, el tutor nos habló estamos hablando también sobre esto, y él me dijo, no, él tiene unas películas increíbles, o sea, él es un super actor, o sea, así todo apasionado. Y empecé a buscar y wow, encontré lo que dice Alfonso, como otras personificaciones bastante interesantes, o sea, nada que ver con Harry Potter, o sea, totalmente lo opuesto, y me parece que es muy bueno de él tratar, porque es difícil tratar uno, o pues los actores, de como quitar esa imagen que uno tiene de una saga, pues él creció con Harry Potter, o sea,
Y creo que es muy, muy buen actor porque, como dice Alfonso, las películas son re locas. Las cosas son como... Sí, y son buenas. Y son muy buenas. Pero creo que no se le han dado mucha visibilidad. Pienso que si uno busca, o sea, como que uno venga, que otras películas tiene este actor, pues las encuentra, pero no son tan visibles ni tan comerciales, claro. Entonces por ende la gente no sabe mucho acerca de que él tiene otro tipo de películas. Pero me parece un gran trabajo, o sea, parece que él, a comparación de, se me olvidó el nombre de Germán, me acuerdo el nombre de Germán. No te preocupes, Germán. Ella ha hecho películas más comerciales, pues más. Creo que la top que hizo fue La Bella y la Bestia, ¿no? Así fue la más conocida de Disney, la típica película romántica y todo. Y pues le queda muy bien el papel porque ella es muy bonita. Entonces, creo que ese tipo de historias pues le pegan. Pero de pronto si hiciera otro tipo de caracterización sería interesante verla. Porque me parece que ella es muy buena actriz también. Mira, ahí para que no quede en el aire, se llama Emma Watson. Emma Watson, ok. Emma Watson. Emma Watson. Que esa deuda allí a la audiencia. Perfecto. No, bueno, ya con esto entonces te queremos agradecer de nuevo por compartir tu tiempo con nosotros, dedicarnos este tiempo para darle más visibilidad a tu rol y que las personas los puedan conocer, y también por compartir un poco de tus gustos y de tu vida. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, Daisy, en verdad. Un placer conversar contigo nuevamente. Bueno, el placer es todo mío porque pues, me hayan invitado, me hayan tenido como en cuenta para el capítulo de hoy, y espero que pues a la audiencia le agrade, les guste muchísimo, les haya gustado mucho este capítulo, que también sirva si quieren ingresar al rol de Data Consultant o de Data Analyst, pues que tengan allá ya algunas herramientas y que siempre tienen que atreverse a hacer lo que su corazón les diga, porque seguro que allí van a estar bien y felices. Claro. Y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti. En este momento paramos la grabación. Paramos la grabación. Stop. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo contacto@coderlifestyle.net. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro Linktree coder_lifestyle. Si les gustó, dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con personas interesadas en tecnología y personas de Hufflepuff. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y a mejorar el programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye. Bye.